En los próximos videos revisaremos el metabolismo de ácidos grasos. Veremos cómo por medio de esterificación se van a producir triglicéridos, que es la forma en que el organismo almacena grasas, o bien cómo a partir de triglicéridos se obtienen ácidos grasos mediante un proceso conocido como lipólisis. Los ácidos grasos se oxidan por un proceso de beta-oxidación para dar lugar a acetilcoenzima A, o bien pueden ser sintetizados a partir de acetilcoenzima A por un proceso conocido como lipogénesis. Acetilcoenzima A, cuando hay mucha, puede dar lugar a la producción de cuerpos cetónicos, o bien estos cuerpos cetónicos pueden dar lugar a acetilcoenzima A. Entonces veremos todos estos procesos en los siguientes videos. Como dijimos, los triglicéridos es la forma en que el organismo almacena las grasas y esto lo hace en el tejido adiposo. Y pueden ser de dos tipos principalmente. Tenemos tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo o marrón. En este esquema se ve la diferencia de los adipocitos. Un adipocito blanco tiene una vesícula de grasa que abarca prácticamente el 90% de su volumen. En azul está representado el núcleo y en café las mitocondrias. El tejido adiposo blanco funciona como almacenamiento de energía. Se localiza en la mayor parte de los órganos, principalmente en el tejido adiposo subcutáneo y en el tejido adiposo visceral. Por otra parte, el adipocito marrón contiene vesículas de grasa pequeñas distribuidas en todo el citoplasma y muchas mitocondrias. Este tipo de adipocito se localiza en los depósitos grasos interescapulares, subclaviculares, suprarrenales, pericardiales y paraaórticos. También se localiza alrededor del páncreas, riñones y tráquea principalmente. Ahora, la función de estos adipocitos no es la de almacenar grasa, sino de regular la termogénesis, que es la producción de calor. Y esto lo hace porque las mitocondrias contienen un desacoplador de la cadena de transporte de electrones, que es una proteína que se conoce como termogenina o UCP1. Entonces, al desacoplar la fosforilación oxidativa del transporte de electrones, no se produce ATP y se genera calor. Les compartí un video en donde pueden revisar un poquito más sobre este tipo de tejido adiposo. Ahora bien, hablando de triglicéridos, tenemos que revisar un poco su estructura y vamos a ver los procesos de esterificación y lipólisis. Los triglicéridos son lípidos de almacenamiento y tienen la característica de ser neutros. Es una molécula que contiene glicerol y 3 ácidos grasos. Estas dos moléculas se unen a través de un enlace éster y a esto, bueno, recordemos también que tenemos los ácidos grasos saturados, que son ácidos carboxílicos, o bien insaturados. Y estos pueden tener una o varias insaturaciones. Ya revisamos esta parte. Cuando revisamos membrana celular, vimos a más detalle la característica de estos ácidos grasos. Ahora bien, la nomenclatura que se les da a los ácidos grasos es la siguiente. Tenemos la fórmula abreviada en donde vamos a mencionar cuántos carbonos contiene nuestra cadena. Si decimos un C16, estaremos hablando de un ácido graso de 16 carbonos
Y luego sigue un número. Este número va a indicar el número de insaturaciones. Si es 0, quiere decir que el ácido graso es saturado. Está la fórmula química, el nombre dado por la IUPAC, que es ácido hexadecanoico, tiene 16 carbonos, o el nombre común, que es ácido palmítico, y todos los ácidos grasos saturados no son omega, no se clasifican como omega. Los ácidos grasos insaturados van a tener después de los 2 puntos un número que va a indicar el número de insaturaciones y entre paréntesis un delta con un número que va a indicar la posición de esa insaturación. Entonces, por ejemplo, hablando de un C16-1 delta 9, quiere decir que es un ácido graso de 16 carbonos con una insaturación que se encuentra en el carbono 9. La fórmula química, el nombre según la IUPAC, que sería ácido cis 9 hexadecanoico, su nombre común que es palmitoleico, y este sí se clasifica como un omega delta 7, perdón, omega 7. Entonces, el número después de los 2 puntos va a indicar la insaturación, cuántas insaturaciones tiene ese ácido graso, y el delta va a indicar la posición de esas insaturaciones. En este caso tenemos insaturaciones en el carbono 9, 12 y 15. Fórmulas químicas, nombre según la IUPAC, nombre común y si se clasifican como omegas. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para que quede claro. Entonces tenemos el ácido graso, que ya sabemos que es un ácido carboxílico, y el carbono que tiene el grupo funcional se le da el número de 1, carbono 1. El carbono 2, carbono 3 y hasta el final de la cadena. O también podemos denominar al carbono que está cerca del carbono 1, es el carbono alfa, y el carbono 3 vendría siendo el carbono beta, y el último carbono se denomina carbono omega. Ahora bien, los ácidos grasos insaturados pueden clasificarse también como omegas dependiendo de la posición en la que esté la primera insaturación. Y esto, ojo, aquí se va a empezar a contar a partir del carbono omega. Entonces, en este ejemplo tenemos un ácido graso de 20 carbonos con 5 insaturaciones y que está clasificado como un omega 3. Entonces, este carbono es el carbono omega, que sería el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. En el carbono 3 está la primera insaturación y por eso este ácido graso se clasifica como omega 3. En el siguiente ejemplo, que también es un ácido graso de 20 carbonos con 4 insaturaciones, pero este está clasificado como omega 6. ¿Por qué? Porque, bueno, contando del carbono omega, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 aparece la primera insaturación y por eso se clasifica como omega 6. Entonces recuerden, cuando estemos hablando de omegas, tenemos que empezar a contar a partir del carbono final o carbono omega. Y bueno, el proceso de esterificación es la forma en que se produce un triglicérido. Y esto quiere decir que se va a formar un enlace éster y esto sucede cuando reacciona un alcohol con un ácido carboxílico. Ya sabemos que en los triglicéridos el alcohol es el glicerol y el ácido carboxílico son los ácidos grasos. Cuando se forma este enlace, se libera una molécula de agua por cada enlace. Entonces, cuando tenemos el triglicérido,
tenemos el enlace éster y se pierden 3 moléculas de agua. Este proceso entonces se conoce como esterificación. El proceso contrario es la lipólisis. Tenemos el triglicérido y por un proceso de hidrólisis llevado a cabo por enzimas que se conocen como lipasas, se rompe el enlace éster, se regenera el alcohol por un lado y el ácido carboxílico por el otro. Entonces, cuando se rompe un triglicérido, vamos a tener una molécula de alcohol y 3 moléculas de ácido graso. Pero en el cuerpo, ¿cómo sucede este proceso de lipólisis? Bueno, esto está regulado de manera hormonal, ya sea por adrenalina o bien por glucagón. Aquí tenemos ejemplificado el adipocito y en la membrana celular va a haber el receptor para estas hormonas. Cuando la hormona se une al receptor, se desencadena una cascada de señalización en donde va a haber formación de AMP cíclico, el cual va a activar una proteína quinasa y esta a su vez va a activar a la lipasa. La lipasa es la que va a romper este enlace éster y va a liberar el glicerol y los 3 ácidos grasos. Y estos ácidos grasos ya podrán ser transportados hacia los tejidos que necesiten ácidos grasos. Pero recordemos que un ácido graso es hidrofóbico y por lo tanto no puede viajar en el torrente sanguíneo solo porque recuerden que el torrente sanguíneo pues es acuoso. Entonces lo hace unido a proteínas como es la albúmina sérica. Se forman unas estructuras que se conocen como lipoproteínas, es decir, que tienen grasa y que tienen proteínas, y podemos tener diferentes tipos. Aquellas que tienen mayor densidad porque tienen más proteína que lípido y se conocen como lipoproteínas de alta densidad, y conforme va incrementando la cantidad de lípido y disminuyendo la cantidad de proteína, la densidad va siendo menor. Entonces tenemos lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad y los kilomicrones que tienen menos proteína y más lípido. Entonces de esta manera se transportan al torrente sanguíneo y llegan a las células que lo necesitan. Aquí está ejemplificada una célula de músculo que es el miocito, en donde este ácido graso entra para ser metabolizado. Entonces ya sabemos cómo se almacenan las grasas, pero cómo se metabolizan, eso lo veremos en el siguiente video y revisaremos el tema de beta oxidación. Hasta la próxima.